Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Que vamos a ver el día de hoy. ¿Quieren ustedes, en verdad, quieren ver la gloria de Dios? ¿Les gustaría ver la gloria de Dios? Ahorita vamos a ver cómo podemos hacerle para ver la gloria de Dios. La respuesta está aquí en la Biblia y le vamos a hacer. Yo les voy a contar así rapidito, que a lo mejor las personas que manejan podrán decir, Lalo está mintiendo o qué tonto puede ser. Pero hace unos días, por poco y me autoatropello a mí mismo. ¿Se acuerdan que mi esposa decía que ando lastimado? Traigo la rodilla toda raspada, porque por poco y me atropello a mí mismo. Algo tan sencillo, Chema, yo creo que es arrancar una camioneta. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero por poco y me paso a mí mismo el carro encima. Hace unos días el celular se me rompe, se me estrella, y es muy importante cómo nosotros tomamos, con qué actitud tomamos todas estos ataques, todo esto que nos está pasando, porque no tenemos que enojarnos, no tenemos por qué amargar nuestro corazón por algo como eso. Mejor demos gracias a Dios de que estamos vivos, como decía Aaron, es cierto, porque muy probablemente ese día, si el carro me pasa encima, mi esposa tenía que haberse subido al carro, echarse de reversa para quitármelo de encima, porque otro carro lo detuvo. Entonces, quién sabe en qué hubiera terminado esto, ¿no? Pero bueno, solamente Dios sabe. Las oraciones, familia, que nosotros hacemos como iglesia son muy importantes, familia. Y la palabra dice, oremos unos por otros, y tenemos que hacerlo. Así sea algo que vayas a algún viaje corto. Si tú pides oración, se va a orar por ti. Porque esa protección, esa oración que ustedes hacen, es la que a nosotros nos ha tenido hasta este momento vivos, gracias a Dios. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a entregar este servicio en las manos del Señor y del Espíritu Santo. Padre, gracias te doy, Señor, por este día el cual tú me has permitido vivir, Padre. De lo vil y menospreciado, Señor, tú eliges, tú escoges, Señor, para, Señor, llevar a cabo tu palabra. Aquí estoy, Padre, entrego mi vida, entrego, Señor, todos los recursos que hay en mí, Señor, para que tú me uses, Padre hermoso, y que tu pueblo, Padre, aquí, mis hermanos, mis hermanas reunidas, Padre, escuchen lo que viene de parte de ti. Renuncio a mis pensamientos, Padre, renuncio a mi vida misma, Señor, la pongo a tu servicio, Padre, que sea tu propia palabra, Señor, la que redarguye el corazón de cada uno de nosotros. Abra su entendimiento, abra sus oídos y sus ojos espirituales, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, perfecto. Entregamos el servicio y empezamos entonces con la prédica. Ahí me van ayudando porque parece ser que el reloj como que se va atrasando o no sé si va correcto, ¿vale? Ahí me echan la mano, por favor. ¿Cómo se llama el tema de hoy, familia? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ya se te olvidó porque tú hiciste la broma. A lo mejor podrán decir, no, pues el hermano Lalo, quién sabe de qué cosa se acordó. Corona de Victoria. Hace semejanza al grupo modelo, Corona y Victoria, pero no estaba yo pensando absolutamente en eso. Eso ya quedó en el pasado. Pose atrás es. Se llama Corona de Victoria, porque hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que es muy importante, que son de esas personas, de esos héroes de la fe anónimos que casi no conocemos. Cuando hablamos de fe, normalmente nos acordamos obviamente de Abraham, de Moisés, de Noé, de muchísimos personajes que aparecen en la Biblia. De David, exactamente. Bueno, hay muchos. Podríamos llevarnos 2 horas hablando de los personajes que hay en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de una persona que su nombre significa precisamente eso, Corona de Victoria. Y es Esteban. Esteban en griego significa Estéfanos. Estéfanos. Traducido significa Corona de Victoria. Eso es lo que significa Estéfanos en griego. Y de esa persona vamos a hablar
¿Dónde vamos a encontrar nosotros a Esteban en la Biblia? ¿Alguien ha escuchado hablar de Esteban en la Biblia? Enfrente sí han escuchado, pero allá atrás creo que no. Bueno, vamos a descubrir hoy precisamente dónde podemos nosotros encontrar a Esteban en la palabra de Dios. Recuerden que lo que nosotros decimos es conforme a la palabra, no lo que esté en nuestro corazón, no lo que nosotros queramos decir, es conforme a la palabra. Y nos vamos a ir a Hechos, por ahí dejaron, no te puse versículo porque la verdad es extenso, pero vamos a buscar nosotros en Hechos 6, ahí vamos a encontrar dónde aparece el nombre de Esteban, quién es Esteban y qué es lo que hizo y por qué es tan importante a pesar de que es un héroe anónimo en la Biblia. Les comento así rápido para ponernos en contexto de a qué se refiere en Hechos 6. En Hechos, el capítulo 6 nos habla de la elección de 7 diáconos. Estos diáconos iban a ser encargados de la parte administrativa de la iglesia primitiva. Se dice en la historia bíblica de que aproximadamente para ese tiempo eran un promedio de 25,000 personas las que ya se habían convertido al cristianismo, que ya eran salvas, que asistían. Imagínense, 25,000 personas. Y la iglesia en ese momento les daba de comer alimento espiritual, pero también daba refugio, porque eran perseguidos por todos lados. Es más, las personas que eran judías, el judío como tal, el israelita, el judío como tal, cuando se convertía al cristianismo, lo expulsaban de su casa, lo corrían. Entonces la iglesia de los apóstoles tenía que acoger a estas personas y muchos de ellos se quedaban sin trabajo y sin comer. Entonces tenían que repartir todos los bienes. Por eso surge la murmuración entre las personas que eran judías pero que hablaban griego. Es decir, personas que se habían formado en Grecia. Eran griegos, hablaban griego a pesar de que eran judíos. Empezaron a murmurar en que a las viudas de ellos no se les atendía igual que a todas las demás personas. Es decir, en la repartición muy probablemente de los alimentos eran las últimas personas que les daban de comer y a lo mejor en ocasiones alcanzaban y a veces probablemente no alcanzaban. Y empezaba a haber murmuración. Y fíjense cómo es esto, vamos para allá. Quiero que estén atentos en lo que era la murmuración que tenía dentro de la misma iglesia. Es decir, desde la iglesia primitiva había ciertos detalles, había ciertos problemas. Como es en la actualidad, no hay iglesia perfecta, no lo hay. Eso es una mentira. Cuando le digan, no, es que hay la iglesia perfecta, no es cierto. No lo hay. Si en la iglesia primitiva no lo había, no lo va a haber ahora. ¿Ok? Estamos entonces, dicen los apóstoles, se reúnen con todas las personas, con esas 25,000 miembros que habían, y dicen, bueno, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra. A eso es a lo que fuimos mandados. Entonces, ¿qué les parece si seleccionamos a 7 personas de entre todos los varones que estamos aquí para que se encarguen de estas cosas y nosotros podamos seguir predicando el evangelio? Dentro de esas 7 personas está Esteban, que lo ponen como número 1. Esteban lo pone como número 1. Y está también Felipe. Felipe, ¿se acuerdan? Esa prédica la dio Tocayo Lalo. Tocayo, donde quiera que estés, Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren, los extrañamos, pero bueno, sabemos que para todo el tiempo. Él nos habló de Felipe, aquella persona que era un diácono y que corre a alcanzar una carroza, un carro de un etíope, del eunuco. No sé si se acuerdan que él mencionó esa palabra, el cual él le predica y lo bautiza, de hecho, en un charco de agua. Es ese Felipe del que hablan, pero nosotros hoy nos centramos en Esteban. Vamos a ver qué es lo que hizo Esteban o quién era Esteban. De los 7 diáconos, familia, tenía que haber ciertas características. Había que reunir ciertas características para que fueran elegidos estos diáconos. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos 6, 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primero que nada, de buen testimonio. Primero que nada tenían que tener un buen testimonio. Mira, al hermano Lalo, ni le diga, hermano, porque aquel día
vi unas acciones ahí de él como que no me convence, ¿no? Le dio un dinero a guardar y de repente me dio vuelta y no me lo regresó. O al hermano Lalo ni le digas, porque mira, yo aquel día le conté algo y pues ya lo sabe toda la iglesia. Y él fue el único que se lo dije. Entonces, no es de buen testimonio. Lalo no es de buen testimonio. A ese ni lo elija, siquiera, pues voltea a ver por otro lado. Primero, buen testimonio. Estamos en el 3, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Es la segunda característica. Y de sabiduría. Primera, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Donde quiera consigue una gente así ahorita, ¿verdad? De los 25,000 que habían, solamente seleccionaron a 7. Y ellos fueron estas personas. Es algo complicado, pero vamos a ver en qué va a ayudar todo esto en la palabra de Dios. Y en qué va a ayudar también a la iglesia. ¿Ok? Las otras personas aquí están en el versículo 5. Nos dice que es Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas, y Nicolás. Esas son las 7 personas. De los otros 5 no sabemos absolutamente mucho en la Biblia, pero de los 2 primeros ya les dije quiénes son. ¿Ok? Y dice la palabra en el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, seguían incrementándose más aún todavía. Y muchos sacerdotes obedecían a la fe. En el 8 vamos a ver el arresto de Esteban. Resulta que un día en una sinagoga que le llamaban la sinagoga de los libertos eran personas judías que habían sido prisioneras de los romanos. Los habían tomado como prisioneros y después de que llegó un gobernador los liberan. Por eso le llamaban los libertos. Eran judíos de habla griega que habían sido encarcelados, pero que ahora eran libres, supuestamente. Vamos a ver por qué no. Y se ponen en una de esas, en la sinagoga, a hablar con Esteban, pero dice la palabra de que discutían. Dice que discutían con ellos, discutían la palabra de Dios. Eso lo encontramos aquí, en el 9, disputando con Esteban. En el 9 viene disputando con Esteban. En el 8 nos decía de que Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios y que hacía muchas señales y milagros. Es decir, no nada más se encargó de lo administrativo, sino también llevó palabra de Dios. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de sabiduría. Y vamos a ver para allá qué sucede. Cuando nosotros, familia, cuando nosotros hablamos en muchas ocasiones de la palabra de Dios, cuando decimos la verdad, hay mucha gente que se va a oponer, como le pasó a Esteban. Tuvo mucha oposición. Esteban tuvo tanta oposición y era lleno del Espíritu Santo y hablaba con tanta sabiduría que había gente a la que le molestaba. Y puede ser que en el presente suceda exactamente lo mismo, que nosotros hablemos de la palabra con alguien y va a haber gente que se va a incomodar. Y lo peor del caso aquí, vamos para allá, vamos adentrándonos a la palabra. ¿Qué pasa con Esteban? Que como él estaba lleno del Espíritu Santo y estas personas encontraban tanta sabiduría en él y todo lo que le refutaban, Esteban con palabra les contestaba, se llenaron de celo, se llenaron de envidia por escuchar la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y había un espíritu de maldad que había ahí con ellos, porque por haberse llenado de ese celo, de esa envidia de Esteban, ellos pusieron falsos testigos, agarraron personas, les pagaron, las sobornaron para que ellos hablaran y dieran mal testimonio en contra de Esteban, que él blasfemaba, para llevarlo obviamente ante el concilio y que él tuviera un juicio delante de él. Sobornaron, pusieron falsos testigos, mintieron, porque la palabra de Dios así es, familia. Cuando nosotros hablamos de la palabra, hay mucha gente a la que se le va a incomodar y obviamente nos van a tachar de mentirosos. Pero ya llegar a ese grado
de llevar a alguien ante un concilio, de llevar a alguien a que tuviera un juicio, yo creo que en lo natural, ¿quién lo haría de acá? Por alguien que te diga la verdad, que agarres y agarres a esa persona, ¿sabes qué? Tú di que él dijo esto, hizo tal cosa para que lo lleven y lo arresten y lo metan a la cárcel. Yo creo que es una acusación muy grave, pero ellos tenían espíritu de maldad y por eso lo hicieron. Cuando Esteban es llevado al concilio, cuando Esteban lo llevan al concilio, el concilio era el Sanedrín, que se componía de 71 miembros, eran 70 ancianos y una persona que lo presidía. A él le dicen: Esteban, ¿es cierto lo que está diciendo esta gente de ti? Y Esteban comienza diciendo en el capítulo 7, en Hechos 7, no lo vamos a leer porque es muchísimo, imagínense, del 1 al 50, él hace lo que es su legítima defensa, haciendo un resumen completo de la historia del pueblo de Israel, desde el padre Abraham hasta Jesucristo. Exactamente. Pero es hermoso porque él les dice en el 1: hermanos y padres míos, les habla con amor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos y padres míos, y habla desde Abraham, habla desde Moisés, pero ya para finalizar, él les dice, y él habla acerca de que sus padres persiguieron a los profetas, los mataron, y acusaba directamente a las personas que componían ese concilio en ese momento de haber matado a Jesucristo. Y dice ahí la palabra de que dice que crujían los dientes. Yo imagino que es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que se enojan tanto que hasta la boca tiembla, hasta tiemblan los dientes, chasquean los dientes del enojo, del coraje. Imagínense. Y en esa defensa que él hace, obviamente hace la defensa. Dicen en el fútbol que la mejor defensa, la mejor defensa es el ataque. Y él los atacó, pero con palabra. Y ahorita vamos a ver por qué, a qué se refiere eso y cuál estoy diciendo. Estamos en Hechos 7, por favor. Anótenle los que traigan donde anotar, Hechos 7, y van a ver. Lean esa palabra y vamos a encontrar hasta muchos datos históricos. Luego dicen, ahí hay un dato histórico de Moisés en específico. Luego dicen, bueno, ¿y cómo sabían cuántos años tenían? Ahí en la palabra viene cuántos años tenía Moisés. Lo sabemos, podemos deducir cuántos años tenía Moisés. Lean el Hechos 7, donde dice defensa y muerte de Esteban. Porque ¿qué creen? Él se defendió, al igual que cualquier otro, pero como habló palabra, como habló verdad, lo mataron. Pero ahorita vamos a ver lo importante. Dice ¿cómo es, pastor? Todo aquel que quiere ganar su vida, la va a perder. Y aquí vamos a ver a qué se refiere. No es mentira lo que estamos diciendo. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. En el versículo 51, hago una palabra que ha comentado la pastora y que mi esposa comentó también el día de la escuela de obreros. Dice en el versículo 51 de Hechos 7: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí la palabra, acuérdense que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, podemos confirmar, podemos reafirmar que es cierto, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y ellos contradecían a Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban tenía el Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver, nosotros que realmente están afirmando eso. ¿A cuál de los profetas, en el 52, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahí les dice a ellos. Esas mismas personas que componían ese consejo, el Sanedrín, eran los que habían entregado y matado al Señor Jesucristo.
Entonces, por eso hasta le chasqueaban los dientes del coraje que tenía. Vosotros que recibiste del 53 la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. O sea, les habla de la ley y les dice, ustedes hablan de la ley, pero no la guardan. Imagínense entonces cómo estaba esa gente, contenta. Me imagino que parecía hasta fuego le salía por los ojos del coraje que tenían. Y en el 54 nos dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En el 55, pero Esteban, no estaban, olvídate, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, otra vez nos habla, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué decía? ¿Qué les preguntaba yo al principio? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Amén. Amén. Vamos a ver qué es. Amén. Nadie veo que diga amén, saben por dónde vamos, ¿verdad? Nadie dice amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. En algunas versiones dice que está de pie, exactamente. Y dijo, vio. Aquí dice que él vio. Chequemos, él vio. Y les dijo. O sea, lo que él vio en el cielo, lo dijo. No se quedó callado. La palabra así es. Nosotros lo que vemos, la gloria de Dios, el testimonio de nuestras vidas, el evangelio que nosotros aprendemos, tenemos que hablarlo. No nos sirve de nada quedárnoslo nosotros. Y dijo a Jesús que estaba a la diestra, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién creen que era ese Saulo? El que más adelante se convierte en Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Amén. Aquí está la palabra. Hay que ser como Esteban. Hay que dar buen testimonio, familia. Si nosotros decimos sí, es un sí. Si decimos no, es un no. Si algún día piden prestado, por favor paguen. Si algún día me ven saliendo de una cantina con una botella en la mano, es porque fui a evangelizar a esa gente, no es porque fui a tomar. Así decía una hermanita, ¿te acuerdas? Si me ven saliendo a las 5 de la mañana con una botella en la mano de la disco, es porque fui a arrebatarles esa maldición a la gente, decía. Y les quité todas las botellas. Y les quité todas las botellas. Seamos de buen testimonio, familia. Seamos de buen testimonio. Primero que nada, no podemos dar un buen testimonio nosotros llamándonos cristianos, que lo que digamos, lo hagamos. A eso se refiere dar un buen testimonio. No mentir, obviamente no chantajear, pues también podemos decir no defraudar a las personas. Todo eso va de la mano, ¿no? Y lo que nos cuenten, pues ser prudentes, no andar hablando. Si ven que alguien está mal, probablemente sea un poco impertinente en el momento de preguntarle qué tiene. Mejor oremos por esa persona. La oración tiene mucho poder. Y todo eso van a ver que nos va ayudando bastante poco a poco. La llenura del Espíritu Santo obviamente es a través de la oración, a través del ayuno, a través de leer la palabra. Fíjense que el libro de la Biblia, que son muchos libros, por allá por el año de antes, 1000, 1200, 1300, 1400 y desde mucho antes, fíjense que no se tenía acceso a la Biblia porque nada más estaba escrita en ciertos idiomas. Entonces había personas que no podían leerla. Y aparte de eso había mucho analfabetismo, no se sabía leer primero que
nada. La Biblia era solamente para unas cuantas personas. Era para personas de mucho poder, que tenían mucho dinero. No cualquiera podía tener una Biblia, no cualquiera podía leer una Biblia. Primero, porque no sabían leer. Segunda, porque no estaban en su idioma. Tercera, porque todo aquel que tuviera una Biblia era perseguido hasta la muerte. Díganme ustedes al día de hoy, porque nosotros tengamos una Biblia y porque nosotros nos congreguemos aquí, ¿a quién lo han perseguido para matarlo por eso? ¿O aquí en qué momento ha venido la autoridad aquí a llevarnos porque estamos leyendo la palabra de Dios? Era muy complicado realmente poder tener acceso a una Biblia. La primera edición que sale es en 1560, la RBR, que es la Reina Valera, que es la primera edición que salió en la Biblia del oso. No se podía leer, no podías hacerlo, pues no podías congregarte porque iban y te mataban donde estaban. Nosotros tenemos toda la libertad en este momento de poder, tenemos el acceso a una Biblia, y que no lo hagamos, yo creo que tenemos la disposición de parte de las autoridades de congregarnos, de hablar de la palabra. ¿Qué de malo encuentran en esto? ¿Por qué no lo hacemos? Hagamos, leamos, créanme que es hermoso. Profesor Chema, yo creo que no me va a dejar mentir. Con relación, él dice, bueno, si tú te pones a leer un libro de español, probablemente aprendes a leer y vas a aprender muchas cosas. La lectura trae mucho, y la lectura de la Biblia nos va a traer el tercer punto, la tercera característica, que es la sabiduría. La sabiduría la vamos a encontrar acá. En Levítico, ¿tienes Levítico 24? En Levítico 24 nosotros podemos encontrar, o anótenlo y búsquenlo. Hay un refrán muy común que dice ojo por ojo, diente por diente. Ahí lo vamos a encontrar en Levítico. Ahí viene, ahí habla de esa palabra. Entonces, salud. Nosotros lo que en la vida diaria aplicamos, aquí viene en la Biblia. Pero si queremos llenarnos de sabiduría, hay que leer la palabra. ¿Ok? Dijo él, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos se molestaron más aún. Y ahí en Levítico 24 nosotros vemos por qué lo apedrean y por qué lo sacan de la ciudad. Lo sacan de la ciudad porque lo habían acusado de blasfemar contra Dios. Pero esa era una gran mentira. Él no había hecho nada incorrecto. Él lo único que había hecho nada más era hablado de la palabra de Dios. Era lo único. Nosotros por hablar de la palabra nadie nos va a matar, familia. Porque nosotros vayamos y hablemos de la palabra, no nos van a sacar de Coatzacoalcos y nos van a apedrear, no nos van a matar. Él sabía lo que se enfrentaba, pero era un hombre de mucha fe y que tenía el Espíritu Santo con él y lo respaldaba en todo momento. Tal es así que él pudo ver la gloria de Dios al momento que los cielos se abren. Eso es lo que nosotros necesitamos, familia, para tener al Espíritu Santo con nosotros y poder ver la gloria de Dios, poder entrar a la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia no se equivoca. Miren, probablemente vieron a Emiliano. Probablemente Esteban fue un niño como Emiliano. Estuvo ahí desde niño. Qué hermoso que un niño haga eso. Qué bonito que los jóvenes estén aquí adelante en la alabanza. No es mejor que estén entrenando a lo mejor a ese niño para que sea un sicario, o los jóvenes estén drogando por allá afuera. No es mejor que estén escuchando la palabra en una iglesia y que sean llenos del Espíritu Santo. Esteban probablemente de niño así fue. ¿Qué de malo hay en eso? Nada malo, todo lo contrario. Y si nosotros nos vamos, no se habla mucho de Esteban, realmente no se habla tanto de cuando nace, no se habla mucho de él, simplemente se hace mención de él aquí. Pero hay algo muy importante que hay aquí. Esteban en su defensa, acuérdense que les dice que son incircuncisos de corazón. No querían aceptar ellos al Señor Jesús en su corazón, no lo querían. Y dice que eran también incircuncisos de oídos en el 51. Y fíjense qué contrariedad o qué ironía. Qué ironía. Que ellos cuando lo escuchan, ¿qué hacen? ¿Qué dice la palabra? Se tapan los oídos. Incircuncisos de oídos. No quieren escuchar la verdad. Y así vemos muchos desgraciadamente en la vida que no queremos escuchar la verdad. Porque nos incomoda, porque nos molesta, porque nos enoja, que nos llena de ira.
y porque empezamos a despotricar contra la gente. No seamos de esa manera, no seamos así. Era muy normal que anteriormente cuando alguien blasfemaba lo tenían que sacar de la ciudad, y los testigos, las personas que testificaban en contra de él, lo apedreaban hasta matarlo. Ellos eran los primeros que iban y agarraban con piedras y le lanzaban piedras. Acuérdense de aquella mujer a la cual Jesús la defiende y le dice que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Era la forma en cómo morían esas personas blasfemas o que pecaban. Apedrearon a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay mucha semejanza, obviamente tomando las dimensiones adecuadas, de cuando crucifican al Señor Jesús. Cuando crucifican al Señor Jesús, que le dice: Padre, te encomiendo. Y Él les dice aquí: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Todavía que lo estaban apedreando, que lo iban a matar, Él le pide, le ruega al Señor que no les tome en cuenta ese pecado. Imagínense, esa es la llenura del Espíritu Santo, familia, de que cuando nos ofendan, el pagar bien, aunque nos hagan el mal, hay que pagar el bien, y Él lo hizo. Esa es la llenura del Espíritu Santo, familia. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que tener al momento cuando alguien se mal contesta. Pégale una sonrisa. Pudo haber tenido un mal día, no lo sabemos. Eso es tener sabiduría, y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Él clama a gran voz, como Jesús también cuando estaba clavado en la cruz, clama a gran voz que no le tome en cuenta el pecado a esas personas que lo estaban crucificando. Exactamente lo mismo. Y habiendo dicho esto, durmió. Mucha semejanza a Lucas cuando dice que Jesús expira en la cruz, que Él muere. Es exactamente lo mismo. Tenemos nosotros en nuestras manos la decisión de dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, o de seguir poniéndonos de acuerdo con el enemigo. Yo estoy seguro, Él pudo ver la gloria de Dios, y todos y cada uno de nosotros, yo estoy seguro de que la podemos ver, familia. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? ¿Queremos hacerlo? Seamos como Esteban. Yo estoy seguro que no nos van a matar por hablar de la palabra. Probablemente te puedan poner caras, o te puedan correr, o no te puedan hablar. Pero ¿qué es eso comparado realmente con lo que estas personas, estos apóstoles vivieron? La persecución, cómo mueren. Podemos nosotros entender un poquitito nada más de lo mucho que ellos sufrieron, de lo mucho que ellos pasaron por hablar de la palabra. Cosas que nosotros estamos pasando probablemente ahorita. Pero eso no es nada comparado con lo que ellos vivieron. Esteban, corona de victoria. ¿Quién quiere esa corona de victoria? Ahí está la manera de hacerlo. Ahí está la forma de hacerlo. Seamos llenos del Espíritu Santo, seamos de buen testimonio, tengamos sabiduría. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.